que quiero que cambies tú. Quiero que cambie tu actitud en ese problema. Quiero que aprendas a caminar en medio de los problemas, alabándome, glorificándome, con una actitud que glorifique mi nombre. Muchas veces Dios no quita los problemas. Dios muchas veces no quita la necesidad. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos a pasar por el horno de fuego. A los 3 hebreos eran siervos de Dios. Y dice la palabra que aunque eran siervos de Dios, dice que ellos dijeron: no vamos a adorar a la imagen de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor los llamó a traer y les dijo: con que no van a adorar a mi imagen. ¿Y cuál será el Dios que los librará de mi mano? El Dios al que le servimos nos puede librar, y de tu mano nos librará. Y si no nos libra, que no nos libre. De todos modos, no adoraremos a tu imagen. Serviremos al Señor, honraremos al Señor, adoraremos al Señor, sea que nos libre o que no nos libre. ¿Sí me comprende? ¿Por qué es que los 3 hebreos dijeron: el Dios al que le servimos nos puede librar de tu mano, rey, y de tu mano nos librará? Pero terminan diciendo: pero si no nos libra, que no nos libre. Aparentemente uno pudiera decir: pero ¿que no tenían fe? ¿Por qué estaban diciendo: si no nos libra, que no nos libre? ¿Que no tenían tanta confianza que los iba a librar? Es que ellos sabían que la voluntad de Dios no siempre es librarnos del problema. La voluntad de Dios no era librarlos del problema. Es decir, la voluntad de Dios no era evitar que entraran al horno de fuego. Ellos dijeron: ¿sabes qué? Nuestra voluntad está rendida a Dios. Eso es rendir la voluntad a Dios. ¿Qué significa rendir la voluntad a Dios? Significa que yo voy a orar a Dios para que cambie las cosas, para que me liberte, para que me ayude, para que me proteja, para que me quite el problema. Pero si no me lo quita, con el mismo ánimo le voy a alabar, con la misma fuerza le voy a servir. Aunque no me quite el problema, de todas maneras le voy a glorificar. Así es de que con problema o sin problema voy a exaltar su nombre, voy a proclamar su grandeza, voy a glorificarle, porque ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Los 3 hebreos dijeron: no vamos a adorar a tu imagen, oh rey. Y dijo el rey: bueno, pues se enojó, se airó, mandó calentar el horno 7 veces más que lo común. Ardía aquel horno, al grado que cuando abrieron la puerta, los amarraron para echarlos en el horno. Al grado que cuando abrieron la puerta, dice que eran tan grandes y tan fuertes las llamas, que al salir las llamas, mataron, devoraron, destruyeron, quemaron a los hombres que los iban a aventar al horno. Ahí murieron aquellos hombres que iban a echar a aquellos 3 hebreos al horno de fuego, pero los alcanzaron a echar al horno. Y yo creo que Nabucodonosor esperaba escuchar gritos y lamentos y llantos y tantas cosas ahí dentro del horno de fuego. Yo creo que esperaba escuchar aún el sonido de la carne quemándose y el olor que salía y todo aquello, pero de repente todo tranquilo, nada pasaba. Y fue y dijo: ¿qué pasa acá? Se asomó por la ventana y comenzó a mirar y dijo: ya no son 3, ya son 4 los que andan en el horno, y se pasean en el horno de fuego, se pasean, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es que Cristo estaba en medio del problema con ellos. Cristo no te promete quitar el problema, pero sí te promete que a través del problema va a estar contigo. Sí te promete que no te dejará, que no te desamparará, que aunque pases por el fuego no te quemarás, que aunque pases por las aguas no te anegarás, que aunque pases por los ríos no te ahogarás. No promete quitar los problemas, pero sí promete fortalecerte, estar a tu lado, ser tu fuerza, ser tu poder dentro de los problemas. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. No siempre quita los problemas, pero te promete que va a estar ahí para fortalecerte. Dice: hijo, no te preocupes, si es mi voluntad sanarte, te voy a sanar, y si no te sano, dame la gloria, porque te voy a fortalecer, para que con todo y enfermedad aprendas a alabarme, aprendas a servirme, aprendas a proclamarme, aprendas a glorificarme. Ese es mi deseo, dice el Señor. ¿Qué hizo el Señor? ¿Quitó el horno de fuego? No. ¿Tocó el corazón de Nabucodonosor para que no lo echara? No, los echó. Y hay veces que así pasa con nosotros. Caemos al horno: Señor, ¿por qué permitiste? Señor, mira lo que me pasa. Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Dice el Señor: no te quejes. Si ya me oraste para que no pasara el problema y de todos modos pasó,
es porque Dios quiere que tengas la actitud de los 3 hebreos, que andes en el fuego, pero te pacies en el fuego, que andes entre el valle de sombra de muerte, pero que el Señor estará contigo para sustentarte y para fortalecerte. El Señor quiere que aprendamos a darle gloria, haya pruebas o no haya pruebas, que no dependamos de que se quite el problema para alabarle. El pueblo del Señor tiene que saber alabar a su Rey con problemas y sin problemas. No importa lo que pase, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios. Si no puedes cambiar tu problema, cambia tu actitud en el problema. Si no puedes cambiar tu necesidad, cambia tu actitud hacia la necesidad. Si no puedes cambiar tu dolor, cambia tu actitud hacia el dolor. Eso va a traer bendiciones a tu vida. Eso es rendir la voluntad humana a la voluntad divina. Significa, Dios mío, voy a estar contento con lo que hagas. Si haces esto que te estoy pidiendo, gloria a tu nombre. Pero si no lo haces, también gloria a tu nombre. Si evitas el sacrificio, gloria a tu nombre. Pero si no lo evito y tengo que pasar por el sacrificio, también gloria a tu nombre, Señor. De una o de otra manera, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, dijo el apóstol, porque para Él vivimos y vivimos, y si morimos, para Él morimos, aleluya. Lo que hacemos, lo hacemos para Él, porque nuestra vida ya no es nuestra, nuestra vida le pertenece al Maestro y debe de estar en las manos del Maestro. Entendemos lo que es la importancia, rendir nuestra voluntad a Dios. Cuando Cristo rinde su voluntad a Dios, cuando la humanidad, Cristo como hombre, lo humano, rinde su voluntad, primero pide y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Si es posible evitar el sacrificio, lo evitaremos. Pero termina diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino la tuya. La voluntad de Dios perfecta, es decir, voy a estar contento con lo que Dios haga. Hermanito, hermanita, si le oras a Dios para que haga algo en tu vida y no lo hace, si no te cumple el antojo y el gusto, de todas maneras gózate en Él. Si le pides una petición, una necesidad y no te la contesta como tú querías, de todos modos gózate en Él. Porque si no te dio lo que le pedías, posiblemente es porque no era lo que necesitabas. Necesitabas algo diferente y Él te va a dar lo que necesitas antes que lo que le pidas, aleluya. Va a darte lo que está en su voluntad divina antes que lo que está en tu voluntad humana. Te va a dar lo que es el deseo de Él antes de lo que es tu propio deseo. Dios quiere trabajar, Dios quiere construir vidas, construir algo precioso en tu corazón. Entonces, ¿por qué es tan importante rendir la voluntad humana a la voluntad divina? Es muy importante porque cuando se rinde la voluntad humana a la voluntad divina, entonces comienza uno a estar contento con lo que tenga. Comienza uno a atravesar por las luchas y pruebas y necesidades contento, alegre, satisfecho, sin renegar, sin quejarse, con una actitud agradable a Dios, porque está rendido lo humano a lo divino. Lo divino controla lo humano. Y aunque vas por luchas y por pruebas, a través de luchas y pruebas vas cantando y alabando al Señor, vas gozoso, vas agradecido con el Señor y le dices: gracias, Señor, gracias. Job llegó a decir: aunque me matara Dios, de todos modos le alabaré. Aunque muriera, de todos modos le serviré. Aunque me venga lo peor, de todos modos le glorificaré. En todo momento y en toda ocasión y en toda situación, que sea el nombre del Señor glorificado. Sí, mi hermano, Job lo perdió todo. Lo perdió todo. Y todavía sus amigos lo criticaban, lo juzgaban y lo condenaban de pecador. ¿Por qué andas en pecado? Por eso te pasa eso. Lo criticaban, lo juzgaban y de todo le decían. Pero él solamente se humilló y le dijo: Dios mío, bueno, Dios dio y Dios quitó. Desnudo nací, desnudo me voy a morir, nada traje y nada me llevo. Que sea el nombre de mi Dios glorificado. Y en nada pecó Job. Aprender a gozarte con cualquier situación que haya en tu vida es lo que da gloria a Dios, es lo que da alabanza a Dios, es lo que trae bendición de parte de Dios. Déjeme le paso al siguiente punto. ¿Por qué es tan importante rendir la voluntad de uno, humana,
Dios, a la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante decir como Cristo dijo? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué es tan importante orar como Él oró? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rindiendo lo humano a lo divino. ¿Por qué? Porque cuando hay ese rendimiento, dijimos, uno va a poder caminar por la prueba con una buena actitud. Ahora, ¿cuál es el problema de no tener una buena actitud? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué es tan delicado? Oiga bien lo que le voy a decir. Muchos de nosotros como cristianos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos conocimiento, tenemos grande sabiduría, conocemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, tenemos tantas virtudes y tantos conocimientos, pero a pesar de todo el conocimiento que tenemos, se están derrumbando los hogares, se están derrumbando las familias, se están acabando los matrimonios, está pereciendo la familia, los hombres, las mujeres fieles a Dios, que permanezcan firmes en el Señor. ¿Por qué razón? Si sabemos tanta Biblia, ¿por qué no nos podemos mantener unidos? Si tenemos tanto conocimiento, si conocemos tanto de Dios y tenemos tantos años en el camino, ¿por qué? ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un problema. Tenemos un problema. Hemos levantado edificios sin fundamentos. Oiga bien lo que le digo. Hemos levantado edificios sin fundamentos. Hemos construido grandes edificios, casas, familias, hogares, trabajos, negocios, de una y de otra cosa, iglesias y de todo construimos. Y en momentos tenemos capacidad, sabiduría, inteligencia, tenemos dones, talentos, sabemos cantar, sabemos predicar, sabemos tantas cosas. Pero a pesar de todo lo que sabemos, se están derrumbando continuamente muchas obras, muchos edificios. ¿Por qué razón? Porque el don que uno tiene, la sabiduría que uno tiene, la capacidad humana que uno tiene, lo ayuda a construir y a edificar, lo ayuda a construir una familia, lo ayuda a construir una iglesia, lo ayuda a construir un negocio, lo ayuda a construir tantas cosas. Pero hay algo que tiene que sostener lo que edificamos. ¿Y sabes qué es lo que tiene que sostener lo que edificamos? Nuestro carácter, nuestra actitud. Muchas veces va edificando el hombre, la mujer, y va construyendo una familia muy bonita, pero en un momento la destruye así, en un 2x3. ¿Por qué? Porque tiene un mal carácter, una mala actitud. Tus virtudes y tus dones te pueden elevar a construir y alcanzar grandes metas, pero se te derrumban en un segundo porque están sin fundamento. El hombre y la mujer tienen talentos, capacidades, predican con sus manos, destruyen con sus pies, con su caminar. ¿Por qué? Porque no hay una buena actitud, no hay un buen carácter, un buen fundamento. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nos pide que rindamos nuestra voluntad a Él? Lo que hace es construir un carácter agradable a Él, una actitud. La actitud define el carácter que tenemos, un carácter agradable a Él. Le voy a poner un ejemplo. Moisés era un hombre dotado con virtudes y talentos especiales. Como príncipe de Egipto, Dios lo llamó y él sabía que tenía una meta, un propósito en la vida. Dice que cuando estaba como príncipe en Egipto todavía, miró que un egipcio maltrataba a un compañero, a un hermano de él, a un israelita. Y dice que se enfureció tanto Moisés por la injusticia que miraba, que fue a querer libertar a aquel israelita y mató al egipcio con su propia fuerza. Pero de ahí terminó saliendo huyendo. ¿Qué le quiero decir con esto? Moisés, en el momento que tenía más virtudes, digo virtudes humanas, capacidad, tenía el poder de Egipto en sus manos, era el príncipe de Egipto. Si en un momento pudiera pensar alguien que Moisés tenía capacidad y habilidad para libertar al pueblo de Israel, era cuando estaba como príncipe de Egipto, no cuando andaba huyendo en el desierto.
sino cuando estaba como príncipe de Egipto. Tenía las cualidades, tenía todo lo necesario, el talento, el conocimiento, era diestro en todo lo que hacía. Era príncipe de Egipto, podía haber buscado libertar a los israelitas en ese momento. Tenía las virtudes, pero no tenía el carácter que necesitaba. No tenía la actitud correcta. Quiso libertar al pueblo de Israel de Egipto con su fuerza, con sus manos, con su sabiduría. Y Dios no tenía ese plan. Las capacidades de Moisés, si Moisés haya podido, oiga bien lo que le voy a decir, si Moisés haya podido libertar a ese pueblo cuando estaba en Egipto como príncipe de Egipto y se los haya llevado a través del desierto, él mismo posiblemente se cansa de ellos y los mata él mismo. Sí, porque era un pueblo rebelde. Eso dice la Biblia. Amén. Dice que se quejaban y murmuraban y decían una cosa y decían otra. Y yo creo que si Moisés los haya sacado con su fuerza la primera vez que trató y los haya llevado a través del desierto, no hubiera llegado muy lejos cuando ya estuviera diciendo que se quede ese pueblo, que se muera de hambre, pueblo renegado, pueblo esto, pueblo lo otro, los hubiera dejado a medio camino. Sí, mi hermano, pero Dios se preocupó de preparar a Moisés. Antes de confiar en los talentos que tenía, quiso preparar un carácter, una actitud sólida. Lo llevó al desierto por 40 años en la escuela de la soledad, en la escuela del desierto, donde aprendió a ser manso, a ser humilde, a ser paciente, donde se quebrantó su carácter agresivo, donde se quebrantó su propio yo, donde se rindió la voluntad humana a la voluntad divina, donde Moisés ya no pudo confiar en sus habilidades propias y tuvo que confiar en las habilidades de Dios. Todo hombre que confías para lograr metas y propósitos, tarde o temprano se le va a derrumbar su edificio. Porque si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Pero cuando es Dios el que va edificando, aunque aparentemente no haya de qué poder echar mano, Dios te dará capacidades que tú no tenías. Dios te dará talentos que tú no conocías. Dios te equipará y te bendecirá con lo que necesitas para cumplir el propósito que está en la voluntad de Dios. ¿Sí me comprende, mi hermano? Dios tenía que tratar con Moisés. Moisés llegó a ser el hombre más humilde y más manso de toda la tierra. Dijo Dios de él: este es el hombre más manso de toda la tierra. El pueblo se quejaba, murmuraba, lo criticaba, se levantaba contra él. Y Moisés manso, no levantaba su cabeza, no se ponía al tú por tu manso. Cualquiera diría: ese Moisés ni auto para nada. Ese Moisés, mírenlo nomás, que el líder no sirve, no hace nada. Es que él no hacía nada, pero había quien hacía mucho por él. Él no confiaba en lo que él podía hacer, él confiaba en lo que Dios hacía. Dios lo defendía, Dios lo respaldaba, Dios lo guiaba, Dios lo guardaba. Cuando eres tú el que haces, Dios no se mete. Pero cuando tú te rindes a Dios, Dios dice: déjame a mí, que yo me meteré y yo haré lo que tú no puedes hacer. Aleluya. Dios ungió a David como rey cuando era un jovencito, como príncipe sobre Israel. Pero la Biblia dice que a pesar de que lo ungió, anduvo perseguido por Saúl en cuevas, huyendo por un lado y por otro. ¿Pero qué no lo había ungido Dios ya? Sí, pero a pesar de que lo había ungido, tenía que romper su carácter humano y rendirlo a la voluntad divina de Dios. José, aquel jovencito que Dios le dio sueños de que la luna, el sol y las estrellas se postraban delante de él, dice que Dios le reveló que se postrarían sus mismos hermanos, su padre y su madre, delante de él. Pero no se cumplió eso luego. Para que eso se cumpliera, tuvo que ser vendido por sus hermanos, caer en un pozo por allá profundo, ser llevado a ser esclavo en la casa de Potifar, ser acusado de adulterio, estar en la prisión y pasar una serie de cosas terribles. Y después de que pasó por esa serie de cosas terribles, Dios dijo: te veo rendido, José.
Veo que tu carácter ya no se vale de ti mismo. Te veo rendido, confiando plenamente en mí. Ahora estás preparado para levantarte y edificar la obra que yo quiero edificar en ti y a través de ti. Ahora estás preparado para que yo cumpla mi propósito en tu vida. Ahora te estás alineando a caminar en mi voluntad. Ahora estás disponiéndote para que yo cumpla mi propósito en tu vida. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Oiga, pero qué tremendo. ¿Tuvo que pasar todo aquello? Sí, tuvo que pasar todo aquello. ¿Por qué? Porque Dios quería romper lo que había en él y rendirlo para que él supiera que él no era nada y que no era por él, era por Dios. Lo que tú eres no es por ti, es por Dios. Lo que tú logras no es por ti, es por él. Lo que tú haces no es por ti, es por él. Y si vas pasando por pruebas y luchas, dale gloria a Dios, porque te está preparando para algo que ni siquiera te imaginas tú mismo. Te está preparando para el plan, el propósito que tiene para dejar que crezca y se edifique el edificio que quiere levantar en tu vida. ¿Sí me comprende? A Dios nada le cuesta levantar un edificio de la noche a la mañana. A Dios no le cuesta nada levantar un hombre de la noche a la mañana o una mujer, respaldarlo con prodigios y proezas grandemente en cualquier área. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque Él no mira los dones y los talentos y las capacidades. Él mira el fundamento de cada dentro, el carácter. Él mira la actitud que tenemos. Él mira si estamos satisfechos en lo poco para ponernos en lo mucho. Él mira si le eres fiel en lo poco. Él dice, si me eres fiel en lo poco, nadie se da cuenta. Y todos dicen que pues eso no sirve para nada. Pero yo veo que me está haciendo fiel en lo poco. ¿Sabes qué? En lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Te estoy mirando, que me honras en lo secreto, en lo público te voy a respaldar. Ese es mi principio, dice Dios. Te veo con la actitud correcta, te veo con el carácter correcto, te veo con la intención correcta dentro de tu corazón. Las obras que Dios edifica, los siervos que Dios ha levantado, un precio se ha tenido que pagar. Y el precio ha sido el poner sus vidas en el altar del sacrificio. Dios quiere levantar hogares, quiere levantar familias y que sean modelos. Pero Dios busca actitudes y caracteres firmes en Él. Porque el padre y la madre, no por ejemplo, pero cuando menos se acuerdan, gritan y maldicen y maltratan y hacen cada barbaridad y dañan. La esposa, el esposo, se destruyen los matrimonios. Muy amable, muy atento, trabaja mucho, sí, se esfuerza mucho, trae el cheque, compró la casa, hizo 1000 cosas. ¿Y de qué sirve si en un momento explotas y derrumbas todo lo que hiciste? ¿De qué sirve que tengas la grande cuenta en el banco? ¿Y de qué sirve que proveas la grande casa y que compraste carro del año? ¿De qué sirve si son dones y talentos pero no hay fundamento? No hay un carácter agradable a Dios, moldeado por Dios, que se rinda a Dios y que le diga a Dios, no mi voluntad, oh Dios, sino la tuya, Señor. Será lo que tú dices, será lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Será como a ti te gusta, no como a mí me gusta, Señor. Entonces, cuando nuestra voluntad está rendida a Dios, comenzamos a tener un carácter templado, manso y humilde. Comenzamos a tener una actitud agradable a Dios, no solo en las buenas, también en las malas. No solo cuando Dios nos da lo que le pedimos, también cuando no nos da lo que le pedimos. No solo cuando las cosas van como uno quiere, también cuando van todo lo contrario a lo que uno quiere. ¿Sí me comprende? Los casos que le pongo a Jacob, David, José, Moisés, muchas veces las cosas no van como ellos querían. José, vendido, maltratado, ultrajado, acusado y encarcelado y tantas cosas. ¿Usted cree que humanamente no le pasaba por la mente?
¿qué hice mal, Señor? ¿Por qué a mí? Señor, ¿qué pasa? ¿Que no te estoy sirviendo? Él servía a Dios y era fiel a Dios. Y a pesar de eso le venía cada cosa. Pasaba por cada cosa, ¿verdad? Y era para que él comenzara a renegar y a quejarse. Pero dice que su actitud era agradable a Dios. Llegaba a la casa de Potifar y no era un trabajador quejón que andaba ahí nomás cuidándose de Potifar o del... No, era uno de los mejores en lo que hacía. Y nosotros no somos de los mejores en lo que hacemos. Nosotros muchas veces andamos cuidándonos, quedando bien con el hombre y no hacemos las cosas como para Dios. José estaba buscando hacer lo que hacía con todo su corazón, y dice la Biblia que si estaba en la esclavitud, Dios lo prosperaba. Lo que tocaba, donde ponía su mano, ahí prosperaba. Cuando Dios está en tu vida, cuando tienes buena actitud en el problema, a pesar de que tengas problemas, donde pongas tu mano, Dios te respaldará. Donde pongas tu mano, Dios bendecirá. Donde pongas tu mano, Dios se glorificará. Dios hará algo especial ahí, porque Dios estará contigo. No importa que las cosas vayan mal, es decir, no importa que no salgan como tú quieres, pero habrá testimonio de Dios sobre tu vida. Y donde ponía su mano José, ahí prosperaba. Pero era un esclavo en la casa de Potifar, pues resaltaba entre todos y decía: gloria a Dios, qué esclavo tan excelente. Lo puso por encima de toda su casa Potifar. Así deben de ser, deben que en el trabajo donde estemos, lo que toquemos prospere, porque lo hacemos para Dios, porque lo ponemos delante de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste y te levante Dios en medio del lugar donde estás, porque muchas veces no nos levanta Dios porque nuestra actitud es mala. Es mala. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos al trabajo con gozo y lo hacemos con todo el corazón como para Dios? La mayoría vamos quejándonos y renegando, y otra vez ese trabajo, y ya me cansó aquel, y ya me cansó aquella, y hasta cuándo voy a estar en esto. Una actitud terrible, y cada vez te hundes más y nunca prosperas en lo que haces, porque no hay una actitud correcta. Pero un trabajador, trabaje limpiando baños o trabaje en la Casa Blanca con el presidente, cuando su actitud es recta delante de Dios y agradable a los hombres, Dios lo hace florecer, Dios lo hace prosperar, Dios lo hace resaltar, Dios lo bendice, porque está dando el testimonio que Dios quiere que dé. Hay la actitud adecuada en lo que haces. Hay la actitud adecuada en lo que haces. Pero muchas veces no hay buena actitud en el trabajo. Llegamos a la casa y con una actitud de unos genios, ¿verdad? Aventando puertas y diciendo un montón de cosas, y cansados y renegones y enfadosos. Una mala actitud se hunde en nuestro hogar. Los hijos se cansan de esa vida. Se cansan de que llegan al hogar y no hay paz en el hogar. Se cansan de que llegan al hogar y puros gritos entre el hombre y la mujer. Se cansan porque no hay una buena actitud, una buena conducta en el diario vivir de la pareja, del matrimonio, del hogar. Y Dios dice, te preguntas todavía por qué se está hundiendo tu hogar. Señor, yo soy espiritual, yo oro mucho. Señor, yo conozco mucha palabra. Señor, yo soy un buen cristiano. Sí, mira nomás qué actitud terrible tienes. ¿De qué te sirve lo demás? ¿De qué te sirve tu sabiduría y tus talentos si derrumbas lo que quieres construir con tu sabiduría, con esa actitud terrible con la que te desarrollas en el lugar donde te mueves? Sea la casa, hay que tener una buena actitud. Hombre de familia, llega alabando a Dios a tu hogar. Ponte a orar en tu hogar, que haya buena actitud a pesar de que haya problemas, a pesar de que te corrieron del trabajo, a pesar de que no hay que comer. Alaba a Dios y presenta una buena actitud para que tus hijos aprendan a alabar a Dios en buenas, en malas, en tiempo de angustia y en tiempo de abundancia. Aprende a tener una buena actitud. Si estamos comprendiendo, mis hermanos, cuando hay esa buena actitud, Dios hace brillar al hombre en el área donde esté. Sea en el hogar, comienza a haber fundamentos
ríos y los vientos, sí, pero hay una buena actitud, hay un buen cimiento en la roca. Llega y no te mueve, pero qué tremendo problema. Tú tranquilito y sereno, arreglar lo que se tiene que arreglar, a quitar y acomodar y hacer lo que tiene que hacer, pero con una actitud que glorifique el nombre del Señor, y Dios comenzará a brillar en tu vida. Dios comenzará a brillar en tu vida. Dios comenzará a brillar en tu vida. Dios quiere hacer algo especial en nuestras vidas, mis hermanos, pero nosotros no tenemos cimiento. ¿Cuál es el principio de ese cimiento? Rendir mi voluntad a Dios, rendir lo humano a lo divino. Señor, si quieres, súpleme la necesidad, pero si no, no importa, mi Dios. De todos modos estaré contento de corazón, pero ayúdame a tomar la actitud agradable a tus ojos. ¿Sabe usted cómo brilla un cristiano? De fuerte su luz cuando hay pruebas y luchas, pero él no pierde el control y él se mantiene firme como Cristo se mantuvo firme. A través de la vía dolorosa, en veces hay que pasar por esa vía. A través de la vía de la crítica, a través de la vía de los chismes, a través de la vía de las murmuraciones y de tanta cosa. Pero a pesar de que vas por esa vía, que tú vayas con una actitud agradable a Dios como Cristo, caminando, diciendo lo voy a hacer, pero para mi Dios. Ahí voy, Señor, ahí voy. Voy en pos de tu voluntad, ahí voy, Señor. Ahí voy. Me duele, sí, pero lo haré para tu gloria. Me duele, sí, pero llegaré a donde tengo que llegar, porque quiero glorificar tu nombre y cumplir con tu propósito. Quiero cumplir con tu propósito. Qué precioso es el Señor. Qué lindo es el Señor y cómo se preocupa por nosotros. Entonces, si nosotros tenemos esa actitud agradable a Dios, vamos a tener confianza en Dios y vamos a prosperar en las diferentes áreas. Si me habla del hogar, es en el hogar. Si me habla del trabajo, es en el trabajo. Muchos tenemos malas actitudes en el trabajo y no prosperamos y no vamos a prosperar. Dios mío, dame un mejor trabajo. No, ¿para qué? Si con ese que te doy no te puedo confiar, nomás quejándote te la pasas y no haces un buen trabajo. No lo haces para mí. ¿Para qué quieres un mejor trabajo? No te lo voy a dar. Aprende a servirme a mí donde quiera que estés. Aprende a hacer las cosas para mí donde quiera que estés, y verás cómo te voy a levantar, y verás cómo te voy a exaltar, y verás cómo me voy a glorificar en tu vida, y verás lo que voy a hacer en tu corazón. Verás lo que voy a hacer. Juan capítulo 4, venga rápidamente. Juan capítulo 4. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que en una ocasión Jacobo luchó con un ángel. Jacob luchó con un ángel por una bendición. ¿Sabe cuál es la bendición por la que luchó Jacobo? Jacob. Realmente no fue Jacob el que luchó con el ángel. Fue el ángel el que luchó con Jacob, dice la Biblia. Un varón se le manifestó a Jacob y comenzó a luchar con él. Y estuvo luchando. ¿Sabe por qué luchaba? Por cambiar su carácter. Hermano, ¿y por qué dice eso? ¿Cómo sabe eso? El nombre de Jacob significa engañador, tramposo. Eso era un engañador, un tramposo, un mentiroso. Y cuando comienza a luchar el ángel, llega el momento que le dice Jacob, le dice el ángel, déjame ir porque ya raya el alba. Y dice, no te voy a dejar ir si no me bendices. Bendíceme primero. Está bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Me llamo engañador, tramposo. Ese es mi carácter. Esa es mi actitud. Así se llamaba porque así era. Toda su vida haciendo trampas, engaños, mentiras, fraudes, tanta cosa, haciendo lo que hiciera a su manera para conseguir lo que él quería. Pero llega el momento que Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar. Y ya no te vas a llamar Jacobo, te vas a llamar Israel, príncipe de Dios. En otras palabras, ya no vas a ser el tramposo. Ya no vas a hacer lo que te dé la gana como lo hacías.
ahora vas a hacer lo que yo quiero que hagas, vas a hacer mi voluntad, vas a caminar en mi voluntad. Tramposo, se acabó el engañador, se acabó el que hacía las cosas a su manera, y ahora las cosas se van a hacer como yo digo, dice Dios. Se van a hacer como yo digo. Ya no más Jacobo, ahora es Israel, príncipe de Dios. Dios quiere luchar con nosotros porque somos unos tramposos y queremos engañar a Dios y queremos engañar al mundo entero. Sí, mi hermano, pero ¿sabe? Dios conoce lo que hay en nosotros y Dios va a luchar con nosotros. Y cuando Dios termine de luchar con nosotros, vamos a salir cojeando como Jacob. Vamos a salir diferentes, caminando diferentes, porque Dios ha estado luchando con nuestra voluntad hasta quebrarla, hasta rendirla, para que se haga la voluntad de Él y no la nuestra, para que se rinda el hombre a Dios, para que se rinda lo humano a lo divino. Si comprendemos, mis hermanos, oiga lo que dice la palabra. Juan capítulo 4, verso 36. Lo tenemos. Oiga lo que dice. Gloria a Dios. ¿Sabe? Vamos a comenzar un poquito más atrás. Vea lo que dice desde el verso 29. Desde el verso 30. Oiga lo que dice. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo Jesús tenía una comida, un alimento, una satisfacción. Nadie había comido, ni el Señor ni los discípulos. Los discípulos fueron a comprar algo de comer, posiblemente por el camino comieron algo. Llegaron donde estaba el Señor hablando con la samaritana. La samaritana dejó el cántaro y se fue. Y ellos decían: ¿qué hace hablando con esta mujer? Pero no se atreven a preguntarle. Y llegó el momento cuando dentro de ellos le decían a él primeramente: come maestro, come. ¿Verdad? Y él decía: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y decían: ¿acaso le habrá traído alguien de comer? ¿Le habrá traído la samaritana algo de comer? Y él, conociendo los pensamientos de ellos, les dice: ¿saben qué? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mi alimento, lo que me sacia, lo que me llena, lo que me nutre, lo que me da fuerzas, es que haga la voluntad de mi Padre. Pero mira, no quieres comida, mira, te has de tener hambre. Y yo tengo otra comida mejor. Necesito el carro para ser feliz. Necesito la casa, necesito aquí, necesito allá. No, los hijos de Dios tenemos una comida mejor que comer. Y la comida de los hijos de Dios es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos nutre. Eso es lo que nos fortalece. Eso es lo que nos equipa. Eso es lo que nos sacia. Eso es lo que nos llena de gozo. Qué precioso se siente cuando uno hace la voluntad de Dios. Qué satisfacción tan grande. Cómo llena allá adentro cuando uno hace la voluntad de Dios. Se siente algo tan especial cuando uno camina en la voluntad de Dios. Es algo de lo más glorioso. Porque uno puede tener riquezas, abusar todo lo que quiera, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, se siente vacío, débil, frágil, solo, triste y sin nada acá adentro. Pero cuando estás haciendo la voluntad de tu Padre, posiblemente tengas el ministerio de lavar los baños, o de barrer la iglesia, o de hacer el trabajo más insignificante,
pero sientes que allá adentro se desborda un río de gozo y de satisfacción, porque es mejor hacer la voluntad de Dios que alcanzar las propias metas de uno. Eso es lo que lo llena. Eso es lo que lo llena. Hay veces que hay quienes piensan y dicen: hermano, si yo predicara, si yo tuviera este don, si yo tuviera acá, entonces qué bendición. No, mi hermanito, ahí no está la bendición. No es en el predicar, no es en el cantar, no es en los dones o en los talentos que tienes. Quizás no tengas ni un talento aparentemente, pero si estás haciendo la voluntad de Dios en tu hogar y tienes una familia preciosa y linda, no tendrás ningún privilegio o cosas especiales humanamente, pero estás viviendo en la voluntad de Dios y algo te dice allá adentro que estás bien, te llena, te satisface, te complace, vives en lo que Dios quiere que vivas, honras a Dios en tu trabajo, caminas con Dios donde quiera que estás y algo te dice que te sacia, que te llena, te sientes bien, te sientes bien. Quizás no tienes un título. ¿De qué sirven los títulos que solamente hacen vanidoso al hombre? ¿De qué sirven? De nada. Un título no llena. Una posición no llena. Un lugar no llena. El que llena es Cristo. Cuando caminas en su voluntad, en el lugar donde estés, haciendo lo que hagas, pero haciéndolo para Él con la actitud correcta delante de Dios. Eso te llena y te sacia. Eso te complace y te satisface. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Hay algo muy especial en buscar la voluntad de Dios. Hay algo muy lindo. Y es que comienzas a comer de hacer la voluntad de Dios. Y te sientes fuerte. Y te sientes firme. Y te sientes seguro. Y te sientes estable. Sientes algo tan especial ahí adentro que ninguna posición te lo puede dar, que ningún título te lo puede dar. El caminar en la voluntad de Dios satisface, nutre, da crecimiento espiritual, fortalece y afirma al hombre en las pisadas del Señor Jesús, al grado que vas paso a paso y te sientes bien. 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 ¿Cómo nos sentimos en lo que hacemos? Muchas veces no nos hace lo que hacemos. Nos cansa lo que hacemos. Nos cansamos de estar como esposos. Nos cansamos de cumplir como esposas. Nos cansamos de someternos como hijos. Nos cansamos de ir al trabajo. Nos cansamos y tenemos una mala actitud. Por eso nos cansamos. Porque nuestra actitud es mala. No es correcta. Cuando tu actitud es correcta en lo que haces, comienzas a alinearte en la voluntad de Dios. Y comienzas a encontrar satisfacción en lo que haces. Sea trabajando, limpiando una casa o haciendo lo que hagas, te va a satisfacer aquello, te vas a gozar. Mira, en la voluntad de Dios. Tu glória, Senhor, buscamos ver tu glória descender, Senhor. Oh, aleluia. Te buscamos, Senhor, com um coração sincero, Senhor. Te buscamos porque